Bueno, ahí está la imagen del ministro de Economía, Caputo, Sofía, que fue figura ayer, porque claro, se hizo un anuncio que decíamos más temprano, se especulaba que iba a ser la semana anterior, estaban las elecciones en Buenos Aires, en la ciudad autónoma, y por ahí hablar de dólar generaba alguna duda. Sí, no se pueden arriesgar. Claro, vamos a desmenuzar un poco lo que pasó ayer con Nicolás Aroma, que es economista y sos contador también. Sí, soy contador de base. Así que bueno, mejor todavía, sí. Porque podemos dar las dos miradas básicamente, ¿no? Primero preguntarte a qué apunta esta medida y a quiénes apunta. Sí, apunta en primer lugar a generar el ingreso de dólares que están fuera del sistema. El ministro de Economía dice a que entren en la circulación y en la remonetización de la economía, algo que no es lo mismo. Y también apunta macroeconómicamente a que esos dólares ingresen al sistema del Banco Central porque justamente el gobierno necesita flujo de dólares. Bien, vamos a esa parte. Los que miran un poquito más allá, porque podemos hacer una mirada corta y decir está destinado a que entren dólares. Los que miran un poquito más allá dicen es que se están quedando sin dólares. ¿Hay algo de eso o también es parte de la tribuna para poner en discusión cuestiones políticas? No, mira, algo de eso hay porque recordemos que ya existió un blanqueo. Que fue muy exitoso. Exitoso, entre 20.000 y 25.000 millones de dólares. Septiembre, octubre, noviembre, le dieron una especie de verano económico al gobierno, cambiario. Y después un poco se empezó a quedar sin ese combustible de dólares. Pasó lo que pasó con una inflación en marzo que se empezó a disparar. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, el Fondo Monetario Internacional, 20.000 millones de dólares. Bueno, parecía que con eso ya era suficiente y que íbamos a estar más o menos tranquilos, pero... Para llegar sobre todo a las elecciones, ¿no? Principalmente. Pero bueno, el gobierno es como que ahora, en este momento dice, bueno, voy a intentar otra jugada más para que me cargue más combustible de dólares, y es que los que están, los dólares del colchón, digamos, se ingresan a una especie de, podríamos llamarle pseudo blanqueo, donde los dólares que están fuera del sistema bancario y el sistema económico ingresen. Pero algo de eso hay, porque si no hubiera una necesidad de dólares importante, no creo que ni siquiera sería el momento de hacerlo. Claro. Pero algo de eso hay en el fondo. ¿Y qué beneficio le trae al ciudadano? Por ejemplo, nuestros televidentes que nos están viendo y a veces cuesta entender estas definiciones, ¿no? ¿En qué me afecta a mí? Por ejemplo, dice, tengo apenas unos ahorros en dólares. ¿Qué significa todo esto? Bueno, ahí hay que dividirlo en dos, por lo menos. ¿A quién apunta la medida? Es si vos tenés ahorros en pequeña cantidad en dólares o si vos tenés una gran cantidad de ahorros en dólares. Porque, a ver, el principal beneficiario de esta medida son aquellos que tienen una cantidad importante de ahorros que están fuera del sistema. Esos son los principales beneficiados porque ahora pueden utilizar el dinero sin que nadie te pregunte nada. ¿Le mueve la aguja al gobierno el que tiene 1.000, 2.000? Que quizás lo compró en el Blue porque no podía comprarlo antes. Está claro que esto está apuntado hacia otro público. Por supuesto, al ciudadano que puede tener algunos ahorros, bueno, en su caso los podrá utilizar. Pero el beneficiario importante de la medida es quien tiene los ahorros. A mí ayer un poco lo que preguntamos es, bueno, primero, ¿quién tiene ahorros en dólares hoy? Bueno, de ese público, ¿quiénes son los que tienen un volumen importante? Porque se han llevado las medidas, los regímenes de información y demás a valores muy altos. No hace falta informar por parte de los bancos al ARCA a partir de 50 millones de pesos mensuales, son valores muy altos de transacciones. Y no toda la gente, está claro, los trabajadores y mucho sector de la clase media no tiene ese volumen como para que le mueva la aguja. Ahora, si eso efectivamente empieza a volcarse a la economía, se remonetiza, empieza a circular, empieza a tener un flujo de inversión real, bueno, en una segunda ronda eso se vería beneficiado todos, digamos, en el sentido de que, bueno, habría una mejor dinámica económica. Ahora, eso depende mucho de algo, y es que los que tienen los dólares estén dispuestos hoy a dejarlos como reserva de valor, que es la razón por la cual uno tiene los dólares en Argentina, para cubrirse, ahorro, y ponerlos a invertir. ¿Ahorrar en dólares sigue conveniendo o no? Bueno, hoy parece que no, porque si vos ves la diferencia entre lo que te ganás ahorrando en dólares y haciendo tasa en pesos, no te termina... Un plazo fijo sería. Claro, un plazo en fijo, por ejemplo, no te termina de convencer porque la tasa en la que devalúa el dólar es menor a la tasa en que
te ofrece el rendimiento en pesos. Es lo que algunos llaman pero yo entiendo, Nico, que esto, carry trade, claro, digamos. Sí, vas haciendo esa bicicleta, sí. Que también está apuntado a aquellos que mueven un flujo importante. Sí, ¿no? si no, no para un tenés pequeño ningún tipo risto de tampoco, si el que tiene 1 millón de pesos tampoco va a ser una gran diferencia. Claro. Claro. Claro que no. Ahora, el temor que algunos tienen es que algunos aprovechen el dinero mal habido para blanquearlo. Qué sé yo, el narcotráfico, por ejemplo. Bueno, Para meter en el sistema dinero... Ese es un temor claro. ¿Por qué? Porque lo que estás habilitando es justamente que todos esos dólares que en el mejor de los casos están ahorrados fuera del sistema por evasión, y digo en el mejor de los casos porque hay otros casos peores como el que nombraste, narcotráfico, ingresen al sistema y se transforme, digamos, esto en una especie de paraíso fiscal para algunas actividades que no son lícitas. Claro. El narcotráfico es el mejor ejemplo, ¿no? Toda la economía en negro. Y aparte hay una cuestión, Tano, que habría que analizar y ver en definitiva si esto realmente es tiene como objetivo la inversión o un poco llegar a fin de mes, en el sentido de que vos estás rifando un poco el sistema tributario. ¿Por qué? ¿Cuál es tu incentivo? Te lo pongo un ejemplo. Vos tenés un negocio hoy, facturás, vendés 100 pero facturás 80. O sea, hay 20 que está en negro, ¿no? Suele pasar en Argentina. Sí. Mucho. Bueno, ¿cuál es tu incentivo para facturar 100? Con factura tanto, sin factura tanto. Eso es muy común. Claro, bueno, hoy tenés 0 incentivo para facturar lo que te queda. Pero Claro. te hago otro ejemplo. Si vos facturás 100 y vendés 100, o sea, estás todo en blanco, hoy tenés incentivos a no facturar o facturar la mitad. Claro, o sea, a ver, es muy claro el ejemplo, pero Sí. por las dudas, el que tiene un negocio, hoy le va a convenir más no facturar. Dámelo, yo Puede te lo cobro un destruir poco la más base barato, total, yo esta tributaria. plata la puedo meter igual. Claro, porque- Nadie me va a venir a preguntar cómo hice este flujo, este La movimiento de teoría, dinero. claro, sería así. Es que, A ver, por el monto en las que se han liberado los controles, hay muchos negocios, pues pequeños y medianos, que ahora te conviene no facturar el total. Aparte estás dando un mensaje de cultura tributaria pésimo, que es, después de un blanqueo, donde por ley ya te eximí todo tipo de impuestos si habías evadido el dinero, ahora Claro. te vuelvo a dar otra oportunidad y decís, bueno, y en el futuro ya nadie paga impuestos. Entonces Claro. ahí erosiona mucho lo que se llama la base imponible de los impuestos hacia el futuro. ¿qué es lo que después se destina, entiendo, Nico, a qué sé yo, hacer obras? Por ejemplo, a Claro. nosotros nos llegan un montón de reclamos, que falta iluminación, que falta que los pozos de la calle, qué sé yo, todo eso se supone que se destina en parte Directamente a eso, ¿no? proporcional. ¿Y Mirá, cómo serían las sí, perdón. las consecuencias a futuro? Bien decías esto, que me parece importante, pero ¿qué otras consecuencias podemos tener en el corto o mediano plazo? Bueno, en el corto plazo, si querés, como positivo, en el caso de que esto funcione, o sea, primero habría que ver la letra chica y que se deberían eliminar varias normas jurídicas, porque la ley penal tributaria te exige información, la UIF, la Unidad de Información Financiera, exige a muchos profesionales y movimientos que informen, o sea, eso habría que eliminarlo. Si no, bueno, en el caso que eso suceda y el dinero empieza a aparecer, lo Claro. positivo es que se movería un poco más de flujo Claro. económico, algo importante para el crecimiento. Claro. Ahora, en el largo plazo habría que ver qué pasa con esto que te digo de la base de recaudación de los impuestos, porque si no, estamos en un problema. Digo, todos queremos que no exista la AFIP o el ARCA hoy. El tema es que si vos anteayer tomaste deuda por parte del Estado Nacional, alguien la tiene que pagar. Digo, Claro. y las crisis económicas en Argentina vienen por ese lado, por no poder pagar la deuda también. Mira, tenemos ahí una imagen que me gustaría compartir con vos como para explicar algunos puntitos que quizás tienen más que ver con el ahorrista pequeño. No más notificación, compras con tarjeta y billeteras virtuales. ¿Qué es esto? Sí, habían notificaciones que las billeteras virtuales Le y las mandaban al tarjetas, ARCA. algunas por cosas bastante absurdas, tenían que mandar al ARCA esto en buena hora que se levante. Bien, digamos. perfecto. Transferencias por menos de 50 millones tampoco. Claro, No hay antes más lo notificación. mismo. Antes eran por un valor mucho menor. Bien, sin reporte de escribanos. Bueno, los escribanos eran uno de los profesionales que tenían que reportar a través del Citi operaciones grandes, no hay más reportes. Bueno, ahí dice menos reportes financieros, no de régimen simplificado de ganancias. Bueno, esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque hoy no tenés que justificar el patrimonio. Porque si vos no haces esto de simplificar ganancias, de no tener que pedir al contribuyente que muestre ni qué consume ni cuál es su patrimonio, estás entrampado. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Va a haber mucho incremento patrimonial no justificado. Claro, sí, no hace falta justificarlo. Sistema de finanzas abiertas, más inclusivo. Sí, bueno, lo mismo, es un poco eso. Y lo También, último, todas las quizás sea medidas. lo más importante, ¿crees que esto debería pasar por el Congreso? Una ley para blindar a los ahorristas a futuro. Es decir, que si esto cambia, que nadie venga a preguntarles.
Claro, eso es una condición necesaria para que el objetivo del gobierno funcione. Si Pero no esto hay tiene que una pasar ley- por el Congreso. Y sí, porque si no hay una ley, ¿cómo yo sé que lo que voy a poner en 2 meses alguien me lo puede pedir, o en 2 años, o Claro, en 5? cambia el gobierno y viene otro con otra mirada y Sí, dice, claro. quiero saber de dónde salió esta Sí, plata. tiene que haber un colchón de legalidad mínimo, digamos, dentro Bien. de lo que es esta medida, que ya Claro. es discutible, digamos. Totalmente. Nicolás, muchas gracias por No, tu gracias visita. a ustedes. Un placer tenerte aquí con nosotros. Nicolás Aroma, analizando un poco los anuncios ayer del gobierno.